Este programa es apto para toda la familia. Su contenido no presenta escenas de sexo ni violencia. El Canal 9 no se hace responsable por las diferentes declaraciones de las personas o situaciones que se puedan presentar en nuestras producciones, ni tampoco respalda o se identifica con las mismas. Un saludo especial para la teleaudiencia del Canal 9 Cableva TV de Ubaté. Agradecimiento al señor director, don Aurelio Mancera, por estos espacios culturales. Nosotros somos integrantes del Centro de Investigación de Historia y Antropología de Ubaté y nuestro objetivo siempre ha sido que a través de las palabras cimentemos y elaboramos el tejido social. Contribuimos de cierta manera a través de nuestras investigaciones, lecturas, apuntes y controversias, tratar de mantener viva nuestra historia y nuestro patrimonio local para que las nuevas generaciones lo retomen y no lo dejen perder. Nuestro objetivo es investigar, plantear, divulgar y defender. Hoy tenemos un tema muy interesantísimo que está muy actual y es la exaltación que vamos a hacer a la figura de su santidad, el Papa Francisco, que acaba de partir. El don de un buen hombre que optó por los pobres, la paz y la igualdad. Un Papa distinto, muy cercano a nosotros. ¿Y por qué el Papa Francisco? Porque nosotros, nuestro entorno es el sumo pontífice de nuestra religión que nos atañe. Es el líder católico cristiano que siempre hemos, desde varias generaciones, mantenido la cultura religiosa. El Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, aunque su formación fue jesuita, los gestos fueron franciscanos, de ahí Francisco. Y es muy pertinente y muy importante que comencemos con esta oración que el Papa en su venida a Colombia, en Villavicencio, oró al Cristo Negro de Bojayá. Oh Cristo Negro de Bojayá, que nos recuerdas tu pasión y muerte, junto con tus brazos y pies te han arrancado a tus hijos que buscaron refugio en ti. Oh Cristo Negro de Bojayá, que nos miras con ternura y en tu rostro hay serenidad. Palpita también tu corazón para acogernos con tu amor. Oh Cristo Negro de Bojayá, haz que nos comprometamos a restaurar tu cuerpo, que seamos tus pies para salir al encuentro del hermano necesitado, tus brazos para abrazar al que ha perdido su dignidad, tus manos para bendecir y consolar al que llora en soledad. Haz que seamos testigos de tu amor y de tu infinita misericordia. Amén. Entonces, comenzamos nuestra conversación. Maestro Nelson, muchas gracias. Le cedo la palabra. Gracias, Ricardo y Rafael y la teleaudiencia que en este momento acude a esta cita que tenemos el día de hoy. Bueno, ya Ricardo ha hecho una semblanza del personaje que traemos hoy invitado a este programa.
Y digo que lo traemos y lo invitamos porque ha fallecido su cuerpo, pero su pensamiento seguirá dando que hacer al mundo, iluminándolo, causándole debate, moviendo el pensamiento y sobre todo animando los procesos de construcción sociopolítica de este mundo atormentado que tanto le necesitan. Hablar de el Papa Bergoglio, del Papa Francisco, es sumergirnos en una historia que hunde las raíces en el Piamonte italiano, un pueblo de campesinos, un pueblo de artesanos que se desarrollaba de cara a la naturaleza, a los oficios del campo, pero cuya paz fue turbada por las guerras. Es decir, a su abuelo, en primer lugar fueron a reclutarlo. La primera vez no lo reclutaron porque supuestamente no tenía la capacidad torácica suficiente. Pero cuando llegó la guerra brava, ahí sí lo reclutaron. Y tuvo que padecer todos los rigores de la guerra, y de ahí la posición del Papa frente a la guerra. Martirizó la guerra a su familia, le causó grandes problemas, entre otros les convirtió en migrantes, y por eso su posición frente a la migración. Este hombre entonces es hijo de migrantes y nace en el año de 1933 en Argentina. 36. 36, sí. Uy, le puse 3 años más. Sí, gracias. Se murió a los 91. Se murió a los 88. Sí, excuse. No pasa nada. Bueno, en 1957, como a consecuencia de una neumonía, le extraen parte del pulmón derecho. Su familia temía por su vida, pero se levanta de esta enfermedad y continúa su vida. En 1958 ingresa a la Compañía de Jesús, es decir, otra de las claves de su pensamiento y de su forma de ser frente a la política y frente a la sociedad. En 1960 inicia su noviciado y se ordena. ¿En qué año, Rafa? 78. No, aquí dice que en el 69. 69, sí. Sí, bueno, está bien. De todas maneras se ordena. Se ordena. En 1973 es nombrado provincial de los jesuitas en Argentina. En el 78 fue nombrado cardenal por el Papa Juan Pablo II. Sí, espérese, en el 92, nombrado obispo auxiliar de Buenos Aires. En el 2001 es nombrado cardenal por su santidad el Papa Juan Pablo II. En el 2005 se le llama para que presida la Conferencia Episcopal Argentina, y en el año 2013 fue elegido Papa, es decir, de manera súbita, contra todas las opiniones y las corrientes que se puedan mover, es elegido Papa. En el 2015 el Papa comienza a mostrar su talante de líder mundial al presentarse por primera vez en el Congreso de los Estados Unidos. Pues por primera vez él, y por primera vez en la historia, un Papa se dirigía al Congreso de los Estados Unidos. Ya allí en esa alocución les mostró
su talante, le mostró sus intenciones de pedir pues por el manejo de la economía y de hablar de los asuntos relacionados con la pobreza y esto que tanto escozor produjera posteriormente durante su papado. En el 2019 se mete con un tema bastante álgido para la iglesia, es decir, convoca una cumbre para abordar la crisis provocada por los abusos, especialmente de carácter sexual, cometidos por algunos miembros de la iglesia. En el 2021 realiza su primer viaje a Irak. Hay que decir que con estos viajes el Papa comienza a hacer acercamiento a las culturas del Islam que luego le producirían la reacción de los bandos opuestos a su papado. En el 2022 viaja a Canadá para pedir perdón a las comunidades indígenas por los abusos que cometió la iglesia con las comunidades indígenas de ese país. Y en el 2023 es internado por una infección respiratoria. Pese a esto, el Papa se arma de valor y realiza 12 viajes por el sudeste asiático, a pesar de su salud. Es decir, el Papa estaba interesado en la paz mundial, pero también estaba interesado en la suerte de la propia Iglesia Católica en esta parte del sudeste asiático. Y nos deja este año. Es decir, su cuerpo se cansa y ahora ya en la Pascua de la Navidad, de la Semana Santa, preside la última ceremonia Urbi et Urbi, nos da la bendición a todo el mundo y se despide con un discurso que lee un cardenal y donde nos deja su mensaje por la paz del mundo, nos deja su mensaje por alertando sobre la pobreza, se dirige directamente al conflicto de Gaza, deja también claro, sin mencionar los protagonistas, su posición frente a las conductas prepotentes de algún mandatario de un país del norte, de cuyo nombre sí puedo acordarme, pero no vamos a decirlo aquí. Bueno, esa es, a grosso modo, una presentación de lo que fue la biografía. Pero los invito a que hagamos comentarios sobre esto y a que hagamos comentarios sobre una pregunta que se nos antoja y es ¿de dónde sale una figura como Bergoglio? Es decir, ¿cómo emerge una persona con todas las características que mostró durante su papado? Entonces, los invito a que conversemos sobre esto. Bueno, primero que todo quisiera agregar un poco una cosa muy curiosa. Él fue el primer papa latinoamericano, o sea, la mayoría de los papas hasta Francisco pues eran europeos, ¿no? Una cosa curiosa también es que él era de un país en desarrollo, del hemisferio sur, lo que llamamos los países en vía de desarrollo, los países pobres,
en contraposición con el hemisferio norte, que son los países más ricos del mundo, ¿sí? Entonces eso fue una cosa bastante curiosa respecto a su elección como papa. Dicen que no lo conocían, que es desconocido, pero eso no es cierto porque Juan Pablo II lo tenía, precisamente él lo nombró cardenal por alguna razón. Juan Pablo II fue uno de los papas más carismáticos que ha tenido la Iglesia. Además de eso, su primer acto como papa fue visitar una isla en Italia, que es una isla que se llama Lampedusa, que es una isla que fue objeto del arribo de la emigración. Hubo naufragios y murió mucha gente. Sí, Y niños. fue, digamos, la migración tanto de África como del Oriente Medio, principalmente de África, donde las personas se arriesgaban a arribar a Europa so pena de pronto morir en el intento, y murieron muchos. Entonces ese rasgo de humildad respecto a las personas menesterosas, necesitadas, esa marcó mucho el inicio de su pontificado. Perdón, Y además que era jesuita, o sea, los jesuitas tienen una visión del mundo un poco más humanista. Esa concepción la tenía Francisco, y de ahí que había ciertas controversias frente al clero tradicionalista, conservadorista, y fue un papa que criticó a la misma religión católica. Un hombre que llegó a ponerle esperanza a la religión. Y era, además, lo que dice Rafael, ese fue un homenaje. Él lanzó al río un ramo de flores, precisamente como una especie de oración, evocando la tragedia de los que emigraban hacia Europa. Y la honda huella que deja en su concepción humanista, maestro. Sí, aquí quería leer un pequeño trozo de su autobiografía que dice: tenía que ir a Lampedusa para rezar, para ofrecer un gesto de cercanía, para manifestar mi gratitud y mi ánimo a los voluntarios y a la población de aquella pequeña realidad que sabía ofrecer ejemplos de solidaridad concretos, pero sobre todo para despertar nuestras conciencias y hacer llamamientos a nuestra responsabilidad. Es decir, comienza a construir una posición política, generar conciencia. Una gran diferencia con las organizaciones que invitan a que no pensemos, que invitan a que bajemos la cabeza y que invitan a que aguantemos. El Papa ya comenzó y les dijo: hay que generar conciencia, y suelta esta frase: ante la globalización de la indiferencia que nos hace a todos seres innominados. Es decir, comienza a decirle: este problema no es de los que han tenido que huir de sus países, este problema nos compromete a todos, pero este problema compromete los estados y requiere posiciones concretas. Sí. La impronta de Bergoglio también hay que mirarla en esa inclinación al servicio de los pobres. Era un cura pastoral, su modo de pensar tendía hacia la igualdad, incluso cuando trata la igualdad del género, cuando alguien desde los mismos clérigos criticaban a esa población transgénero, y el Papa intercedió que no tenía el poder humano para que un creyente como ellos, él no tenía la potestad de decirle que no crean o no, o sí crean. Esa mirada no cuadraba en muchos ojos y muchos
cabezas del clérigo conservador. Y de todo lo que dio, digamos, las visiones que tenía al frente de diferentes tópicos, al frente de los niños, al frente de la pederasta, él pidió perdón a nombre de los curas, al frente de la guerra, él se reunió en ese entonces con Simón Pérez y con el otro mandatario, y los puso, él se metió por la mitad y le dijo, no, eso, Mahmoud Ahdar. eso es. Sí. Sí. Y él llegaba al epicentro de los problemas, él ponía el pecho, por decirlo así. Los abusos de la pederastía, también tenía la visión de mirar, por aquí habían las concepciones de la doble moral de los cristianos, ¿no? Que muchos vamos a misa, se confiesan, cuando salen de la iglesia toman otro comportamiento, se vuelven corruptos, se vuelven infieles, se vuelven adúlteros. Entonces, ¿en qué estábamos? Él cuestionaba todo eso. Y frente a las grandes potencias, entre ellas el país que no quiero nombrar, que ya dio a entender, digamos, de tapar la gente, la migración y poner muros. El Papa dijo, no, una persona que piensa en construir muros y no puentes no es cristiano. Todo tiene que ver con su formación, o sea, él transmite la formación que él emprendió desde un principio, y aparentemente para los que conocen la trascendencia de él, podemos decir de que era un digno representante de lo que es el misionero jesuita, ¿no? El ser controversial, controvertir, no esconder la cara, sino enfrentar las cosas tal como son. Eso es parte del talante jesuítico. Entonces, él siempre, toda su vida, hasta en su muerte, conservó mucho ese talante, el de morir con los pies, con los zapatos más viejos que tenía, de su funeral lo más austero posible, de enterrarse en la tierra, una práctica que hacía como 300 años no se practicaba en el Vaticano. Pues son partes de esa influencia jesuita y de esa ilustración. Y esto me permito decirlo porque ellos hablan, en la actualidad se habla de progresismo, se habla de izquierda, se habla de derecha. Sin embargo, ante este tipo de formación, ellos fueron ilustrados antes de la ilustración. Ellos fueron, defensores de los que se llaman progresistas antes de que existieran esos términos. Antes de la izquierda y la derecha que se originó en la Revolución Francesa, ellos ya eran, de esas tendencias de progresismo. Entonces, a veces nosotros tratamos de tacharlo, encasillarlo dentro de esos, cánones modernos del boquismo, de izquierda a derecha, y resulta que esa formación, ellos ya fueron todo eso antes de que esas palabras existieran. Sí, referente a la sencillez, la sobriedad que el padre Francisco
llevaba inherente, ¿no? Él hacía, por ejemplo, se salía a hacer sus vueltas. Cuando se le dañaron las gafas, salió a la óptica, él no se ponía a que la llevaran, le hiciera otro el favor. Él mismo caminaba a las calles, le gustaba encontrarse con la gente. Y el otro papel que se me olvidó decir fue frente al papel de la mujer en la iglesia. Él digamos, iba en contra de ¿cómo se llama eso? Como a nivel civil es como el patriarcado. A nivel de la iglesia era como el clérigo, pues la mayoría formado por sacerdotes. Entonces él cuestionaba de por qué las mujeres no pueden ser sacerdotes. Aquí el maestro Nelson tiene otro apunte referente a eso. Gracias. Gracias. Sí, es decir, al Papa Francisco no le cabía en la cabeza la posición machista de marginar a las mujeres y les pedía razones a la gente que se le acercaba y entonces de la iglesia obtenía nomás la razón de que eso era un oficio de hombres que había sido instituido para los hombres. Y él les preguntaba, bueno, ¿por qué no lo pueden realizar las mujeres que son hijas de Dios y tan hijas de Dios como los hombres? Y así fue como vinculó al trabajo en el Vaticano al menos a 3 mujeres, a Bárbara Hatta, directora de los museos del Vaticano en el año 2016, a Rafaela Pettini como secretaria general de la Gobernación, un cargo que era exclusivamente de hombres, y a Simona Brambilla, prefecta del Dicasterio para la Vida Consagrada. Es decir, aquí les digo, ustedes pueden participar de esto y pueden ejercer con suficiencia estos cargos. Hasta último momento creo que este pensamiento fue recogido. En la ceremonia de su funeral vi la participación de al menos 4 mujeres que estaban colaborando directamente en toda la ceremonia del funeral, haciendo lecturas y haciendo reflexiones, pero también como representantes de diversas lenguas. Entonces, nos queda hablar sobre la guerra un poco y su posición en sus visitas, su preocupación por nuestro país, ¿no? Pero Rafa, ya como pues está un poco el tema de la biografía, les sugiero que vayamos a un corte y entremos a profundizar en la faceta del personaje mundial, si les parece. Sí, puede ser. Aunque queda aquí de la biografía, quedan unas cosas bien importantes. Pues la visita a Colombia, pero eso ya es de su dimensión, como sí. Pero podríamos no, seguir, pues todo. Si estamos con la energía propia, pues ahí no paremos. Hágale. Bueno, entonces hagámosle. Sí. Me parece bien. Es decir, bueno, sigo haciéndome la pregunta, ¿de dónde sale un nombre tan maravilloso como Francisco? Es decir, ¿de dónde sale tanta sensibilidad? Y entonces había una sensibilidad inicial que venía de su familia de Piamonte, y había una sensibilidad y una posición tajante contra la guerra que venía de lo que padecieron. Su abuelo le tocó combatir y su abuelo le contaba que más o menos 800 y pico personas, compañeros de él, fallecieron en esa guerra. Lo otro era su cultura general, que no era tan general, era una cultura muy cimentada. Es que Nelson, él Rafa tuvo, nos comentaba, tuvo varias facetas. Espera. Rafa nos comentaba que
él era muy aficionado a la literatura. Y estudió química. Estudió química antes de entrar al Fue seminario. profesor. ¿Sí? Y Él se instruyó, por eso la vida de él es tan polifacética, que tenía esa belleza y ese valor, todo sumado. Él siempre ponía ejemplos de vida referentes a la literatura, a la poesía. Él leyó mucho a Dostoyevsky, era admirador de Borges, aconsejaba leer La Guerra y la Paz. Él tenía una virtud académica que eso lo manifestaba cuando él salía a sus convenciones o a otros países, ese carisma que él tenía, nomás con la forma de moverse y la forma de mirar los gestos, ya estaba transmitiendo esa confianza y esa sabiduría que él tenía. Sí, además de esto, en su biografía cuenta que cuando era joven asistían mucho al cine y les tocó ver y sobre todo empaparse de toda la influencia del neorrealismo italiano, de Rossellini, de Vittorio De Sica y todos esos autores italianos, inclusive contraponerse a posiciones de la Iglesia frente a películas como la Dolce Vita. Uh-huh. Y pues él nos comenta todo eso, y viendo el movimiento del neorrealismo italiano, pues nos damos cuenta que era un cine de la posguerra que puso de moda realizar películas sacadas a la calle y con actores que no eran actores. Es decir, hizo un poco lo que hizo en Colombia ahora después Víctor Gaviria con La vendedora de rosas, por ejemplo. Es el Evangelio según San Mateo de Pierpaolo Pasolini, que fue el director. Sí. Él escogió gente de la calle para que interpretara los diferentes personajes de la Biblia, del Evangelio según San Mateo. Sí, sobre todo que este cine que se hacía era un cine documental, un cine que se hacía en la calle, que se hacía con actores que no eran actores profesionales. También era una reacción contra el vodevil, contra... Una corriente, el cine dogma, sí, que se hacía así trivialmente. No era casualmente contra los dogmatismos, pero se hacía... No, se denominaba dogma por lo que precisamente tratar de atacar esas creencias que no deberían ser, por ejemplo, la violencia. Hay unas películas interesantes, por ejemplo, La Naranja Mecánica, ¿no? Digamos que basa o se expresa de una manera violenta, son niños hijos de papi y mami que son violadores. Y un pelado de esos al violar ponía la quinta sinfonía de Beethoven mientras iba violando. La novena. Me hizo acordar de una noticia hace días de un tal pastor que hacía eso. Y él ponía, mientras violaba, ponía en alta volumen música cristiana. Hasta eso hemos llegado, ¿no? La descomposición social. El Papa atacaba eso, lo sacaba a la palestra para que no se escondiera. Eso lo hacía él. Y a propósito de literatura, por ejemplo, ahorita que está la Feria del Libro, que espero que ya hayan ido, hay un autor español, un escritor muy famoso, don Javier Cercas, invitado, y a la vez de que España es el país invitado. Él escribió, Javier se promulga como ateo, ¿no? Es decir, él cuestiona la iglesia y todo eso. Y en un momento determinado el Papa se enteró de este señor. Y él mismo, a través de un intermediario, le dijo: lo invito, yo voy a ir a Mongolia para que vaya conmigo. Necesito que me acompañe para que usted mire cosas. Y
Y él le dijo, Javier Cerca le dijo, está bien, pero siempre y cuando yo vaya cerca de usted y yo pueda hablar con usted, no solamente acompañarlo. Y mire qué interesante, y él escribió a raíz de ese encuentro con el Papa, pues que no solucionaron nada, ni eso sí, pero es interesante tener esa visión de lo que Javier habló con el Papa y lo que el Papa le aportó en la forma de mirar la religión como un ente de desarrollo humano. Eso se puede decir ahí. Es decir, era imposible para Javier Cercas estar ahí, Estar tan cerca. acompañado al Papa, estar tan cerca y no ser contagiado por su personalidad. Un personaje No, él sigue siendo ateo. de una personalidad Y el Papa avasallante. Pero esto, lo de Javier Cercas nos introduce en otra cuestión. Sí. El Papa no era un líder solamente espiritual católico. El Papa era un líder mundial que hablaba contra la pobreza, que hablaba contra las grandes acumulaciones de dinero, que se pronunciaba contra el maltrato de la naturaleza. Ya enseguida vamos a hablar de su encíclica Laudato Si, de nuestra casa común, la tierra. Entonces, era una personalidad que tenían que escuchar los grandes estadistas del mundo, que tenía el valor de hablarles de frente y de expresarles las posiciones, no de él, sino de lo que él representaba, de la gente pobre, de los que sufren. Entonces, por eso cuestionaba a su iglesia y le decía, ¿qué hacen metidos en los templos? Es decir, ¿qué hacen? Salgan. El rostro de Jesucristo no hay que buscarlo en las estatuas de las iglesias. Busquen el rostro de Jesús en el rostro de las personas que sufren. Acompáñenlos, solidarícense. Pero les decía, la religión no es para alienar. E invitaba a que las universidades formaran el cerebro. Es decir, contra lo que podamos pensar, las universidades se han relajado un poco y se han convertido en dispensadoras de una serie de datos. Y entonces él les decía, ustedes tienen la obligación de formar el cerebro, de formar el corazón, el alma y las manos de quien trabaja, pero sobre todo el cerebro. Piensen, luchen, decía en sus alocuciones. Y en Colombia nos decía, los invito a soñar, y nos invitaba a ser felices. Recuerdo que en el Parque Simón Bolívar nos decía, no se dejen robar la alegría. También visitó a Fidel Castro, él comulgó, prácticamente hizo homilías con otras religiones, principalmente con el patriarca de San Bartolomé. Era una persona que decía, sí, que así fueran ateos, pero sin embargo, si tenían alguna, un rasgo de ética, de vida, entonces se podía, eso lo habla en la encíclica, que vamos más adelante a comentarla, ¿no? Entonces era una persona que se permitía a través de la misma fe, de una fe inquebrantable hacia Cristo nuestro Señor, pero sin embargo él era de avanzada, apoyaba, inclusive a pesar de los peligros de las redes sociales y la inteligencia artificial, también tenía sus conceptos acerca de
de los avances científicos, que la ciencia nunca tiene que reñir con la iglesia, porque es que pues, la ciencia es real, ¿no? Entonces, eso fue importante para él. Sí, Rafa. Inclusive en la encíclica Laudato Si invita, dice, la iglesia se debe comprometer, es decir, se debe producir una investigación más profunda que nos explique con más profundidad y con más claridad fenómenos como el cambio climático y como la destrucción de los ecosistemas. Es decir, invita a investigar, invita a pensar. Es decir, esto no es un cambio de poca monta. En un momento de la historia donde las redes invitan a distribuir información y información falsa, dice que las redes van a causar grandes problemas a las democracias. Es decir, las redes nos están enredando y de eso es consciente el Papa, y lo hablo en tiempo presente porque es así, es decir, su pensamiento ya está escrito y tendremos que leerlo y tendremos que analizarlo. Tenía mucha preocupación además y siempre tenía la oportunidad cuando estaba en sus correrías, cuando tenía encuentros pedagógicos. En alguna ocasión en la universidad, cuando se encontraba con los estudiantes, él les decía de una manera muy formal, muy sencilla, que la misión, por ejemplo, de la universidad no era solamente de aprender cosas, que debía, como decía el maestro Nelson, hay que enseñar en los 3 lenguajes. Él decía, como a manera de ejemplo, decía, los 3 lenguajes, ¿cuáles eran? El de la cabeza, el del corazón y el de las manos. Decía, de tal manera que aprendan a pensar lo que sienten y lo que hacen, a sentir lo que hacen y lo que piensan, y hacer lo que sienten y lo que piensan. Y la armonía de esos 3 lenguajes solamente le forman el conocimiento y el avance humano de una persona. La cabeza, por ejemplo, decía, si solamente se piensa con la cabeza y no se obra con el corazón y no tiene usted acción de lo que piensa, pues no se van a formar profesionales sino macrocéfalos. Él lo decía de esa manera. Y que no son humanos, los macrocéfalos no son humanos. Y los 3 lenguajes juntos y en armonía de los 3. Y este es un desafío de formación que trasciende cualquier desafío de erudición. Eso hay que ponerlo así como entre comillas para analizarlo. No solo eruditos, sino formar personas, formar humanos. Y el culmen de lo que se llama la doctrina social de la iglesia, que es prácticamente una forma de pensamiento precursor de los movimientos sociales. Si tenemos en cuenta el Papa León XIII en 1891 emitió la encíclica Rerum Novarum, que tenía que ver con digamos, el trato que se tenía con la clase obrera en esa época, que en esa época no tenían derechos, ¿sí? Sino simplemente el dueño los explotaba miserablemente. Entonces ellos se adelantaron inclusive a la misma Revolución Rusa. La encíclica fue en 1891. Tenemos la encíclica del Papa Juan XXIII, donde se habla ¿cuál es la encíclica de Juan XXIII? Cuando se habla de la Guerra Fría.
Paz algo, tiene que ver con los problemas que había en los años 50 respecto a la crisis de la guerra nuclear y después la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. Entonces, ese tipo de encíclicas fueron itinerantes, fueron importantes tanto para la Iglesia como también para la política universal. Entonces eso hace parte de la doctrina social de la Iglesia. Bueno, me parece importante profundizar un poquito ahí en la cuestión de la doctrina social de la Iglesia. Si uno lee los documentos que ha dejado la Iglesia, se aterra de la profundidad que tienen y se aterra de que no hayan sido retomados en la debida forma. La Iglesia deja textos tan valiosos como Puebla, como lo que se escribió en Medellín, como lo que se escribió en Santo Domingo y como lo que se escribió en Brasil. Son textos supremamente valiosos. Yo siempre he dicho, por ejemplo, que lo que escribieron en Santo Domingo los obispos allí participantes, porque es que esto no fue escrito por ningún partido comunista, pues como quieren o quisieron algunas corrientes al interior y al exterior de la Iglesia de acusarle que era un comunista. Es decir, sabemos que todo el que hable de justicia social, que todo el que hable de pobreza es comunista. Bueno, entonces dejemos las cosas así. Pero, por ejemplo, decía, háblenle con claridad a la gente, decían en Santo Domingo, cómo se produce la pobreza en el mundo. Háblenle de justicia social. Toca el problema de la tierra, toca el problema de los campesinos, toca el problema de las mujeres. Pero sin embargo, y el Papa tiene razón, es decir, que hacen las iglesias metidas al interior haciendo cantidad de oraciones. Sí, orar es, pero la mejor oración es el compromiso, el trabajo activo con las comunidades. Es decir, la iglesia tiene que salir de ahí, por eso su crítica al clericalismo. Es decir, el clericalismo, se decía, es el cáncer de la religión. Y decía, el centro no son los sacerdotes, los prelados de la iglesia, incluido yo. El centro son las comunidades. Salgan a ver qué está pasando con ellas. Sí, dijo, ustedes no están hechos simplemente para ser administradores de sacramentos. Digo, la iglesia, la religión no es una ideología. Dijo, la religión es una vivencia, salgan a vivirla con los fieles. Entonces, pues tenía razón de tener algunos contradictores que no se acomodaban a que la iglesia se construyera por fuera de los templos. Entonces, creo que el gran reto que le queda a la religión católica y a su jerarquía, ahora que se viene la elección del nuevo Papa, el gran reto es el de concebirse como una vivencia, cosa que pues todos los días habrá que hacer. Y es que con este mundo es un mundo sacralizado, ¿no? Eso, hay veces, hay tantas creencias, tantas vivencias, que hay muchos ídolos y entre ellos muchos de barro. Es decir, hoy en día, por ejemplo, en las artes, en la música, que todo es colores y espectáculo. Entonces hay veces ese mundo hace ver o desenfocar las realidades. De ahí
el foco que hace el Papa para mantener esa visión de que el humanismo debe prevalecer. Y también en cierto sentido volver al atavismo prosaico, ¿no? Algo de lo común y trivial, es decir, el Papa hay veces decía de una manera que la religión debería tener, volver a lo pasado, pero en el sentido de la pulcritud y de cierta manera de que esas costumbres por lo menos eran sanas frente a lo que hoy se ve. Me gustaría que ya como estamos en la recta final, hablemos el papel que el Papa, la enseñanza que dejó en nuestro país cuando él vino y qué sería lo que hay que hacer, porque eso tiene que tener un ejercicio. Ricardo, antes de meternos con eso, quiero hablar del gran tema con el que se metió este Papa, que es la guerra. Quiero recoger algunas palabras que dice aquí en su autobiografía. Dice: la emigración y la guerra son las dos caras de la misma moneda. Como se ha escrito, la mayor fábrica de emigrantes es la guerra, y de una manera u otra, también porque los cambios climáticos y la pobreza son en gran medida el fruto enfermo de una guerra sorda que el hombre ha declarado, y a una más equitativa distribución de los recursos y la naturaleza propios del planeta. Y mire su olfato político y su claridad con que lee los problemas. Dice: hoy las guerras tienen lugar en ciertas partes del mundo, pero las armas que se emplean en ellas se fabrican en otros lugares. Y vea lo que dice: los mismos que después rechazan y expulsan a los refugiados que las armas y los conflictos han creado. Es decir, estas potencias instalan las guerras en otros sitios diferentes a su propio territorio y les venden a las guerras las armas y se las venden a ambos contendientes. Ejemplo de Colombia. En el mercado legal les venden las armas, una potencia le vende armas a Colombia, ¿sí? En el mercado legal. Y en el mercado ilegal se las venden al otro bando. Al otro bando, llámense paras o llámense guerrilleros, llámense como se llamen. Entonces, aquí hay una doble moral y un mismo negocio próspero para esas potencias que hacen armas. Y uno dice: ¿pero de qué vive un país que hace armas? Y la respuesta pues no es como para devanarse mucho los sesos. Un país que hace armas necesita guerras para venderlas. Entonces hay que formarlas, hay que inventarlas. Ahorita en el mundo hay como ¿cuántas guerras? Unas 15 guerras, imagínense. Y ahora… Pero así contaditas como mal, en su última pieza nombró sí como unas 15. Aquí hay como 5. Sí, nomás acá. Y mire lo que forman las guerras: pobreza, desigualdad y migración. Hay un dato que, mire, a medida que va avanzando la ciencia y la tecnología, se van descubriendo tantas falencias humanas que hay un sexto país, el sexto país más grande del mundo en este momento tiene 175 millones de habitantes. ¿Quieren saber cuál es? El país de los migrantes. Ese país no tiene bandera, ni tiene suelo, no tiene árboles ni raíces, pero ahí está el problema. Colombia no es ajeno. Entonces, no sé si hablamos algo de Colombia. Colombia, por ejemplo, la migración. Colombia tiene 7 millones de nacionales por fuera, regados por todo el mundo, buscando oportunidades. No todos están de paseo. Y el segundo rubro que Colombia tiene de divisas es por sus remesas de gente que lava platos y esto, que mandan la plática para pagar el arriendo, para mantener la abuelita y la tía. No sé, esa visión, digamos, cuando el Papa vino a Colombia, él tocó eso, ¿sí? Él fue a los sitios álgidos, estuvo en Cartagena, estuvo en Villavicencio, la guerra que en ese momento pues
la guerra del paramilitarismo, la guerra de la guerrilla. Mire, él se metía ¿sí? Él daba ejemplo con su presencia. Eso no lo hacían otros papas. ¿Sí? Y con su amor por ejemplo, en el caso cuando fue a la misión de San José en Medellín, él abogó mucho por los niños, ¿no? Sobre el cuidado, cómo debemos cuidar esa semilla tan importante como son los niños. Y me gustó mucho, o sea, me causó mucha impresión mediante el Papa cuando estaba haciendo ese discurso en Medellín, una niña llorando, al lado de él llorando, o sea, sintiendo las palabras del Papa. Entonces, a mí me causó eso mucha emoción. Lo mismo en Villavicencio, cuando le rezó al Cristo Negro de Bojayá, que el Cristo no tiene ni piernas ni brazos, ¿sí? Entonces, llamó a que al que no tenga brazos, caminemos con él, al que no tenga piernas, estemos con él. Entonces eso es un mensaje, y además de eso el Cristo Negro de Bojayá tiene mucho que ver con esos episodios de violencia tan terribles que hemos vivido nosotros. Él se preocupó mucho, en todos sus discursos, a través de sus bendiciones Urbi et Orbi, clamaba por la paz en Colombia. Siempre nos tuvo en su pensamiento, siempre nos mandaba mensajes a través de sus oraciones, y eso, pues eso es de agradecer. Y la palabra más importante de su papado es sinodalidad. Y sí, una suerte de democratización de la iglesia. Sí, pero entonces, ¿esto cómo le ha costado a la iglesia? Es decir, y esto lo decimos con cariño, es decir, yo soy católico, ¿no? Ustedes sean... Católico, apostólico y romano, ¿sí o no? Pero digamos, la sinodalidad, es decir, todas las iglesias tienen en sus altares allá un logo grande, la sinodalidad. ¿Pero qué es la sinodalidad? La sinodalidad es la democratización de la iglesia, abrir las puertas para que los fieles entren y ayuden a construir iglesia y salirse de ahí a trabajar con la gente. Sinodalidad es democratización, y la democratización no se puede hacer desde el marginamiento, que las comunidades no pueden hablar. ¿Y por qué no pueden hablar? Que las mujeres no pueden hablar, no pueden ser sacerdotes, ni pueden ser, y ese es uno de los puntos que dejó instalado, ¿no? La posibilidad de que las mujeres fueran sacerdotisas, ¿no? Que los gays, que no sé qué. Bueno, el Papa dijo, una de sus primeras alocuciones frente a eso, dijo: si los homosexuales tratan de acercarse a Dios, ¿quién soy yo para impedirles que lo hagan? ¿Quién soy yo para impedirles que lo hagan? Si los matrimonios tienen hijos homosexuales, no los echen a la calle, les dijo, acójanlos. Posiblemente tengan algún problema y resuelvan ese problema con amor al interior de sus hogares. Y tercera posición que les dijo: hay más de 30 países que han penalizado la homosexualidad y unos 10 de ellos la están castigando con la pena de muerte. No criminalicemos la homosexualidad. Entonces, simplemente son posiciones humanas frente a esas cosas. Y no nos podríamos ir sin hablar de la causa común que hizo el Santo Padre por el medio ambiente en Laudato Si,
donde dijo el clima se está dañando, lo están dañando con los grandes negocios que han puesto por encima de la vida la producción de capitales. El agua se está convirtiendo en un negocio que margina a miles de personas y que a los más que perjudica es a los pobres del mundo. Dijo, el agua es un derecho, está relacionada directamente con la vida y el agua nos pertenece a todos. Entonces, en Laudato Si, el Santo Padre pues hace consideraciones científicas. Cuando leí ese texto, quedo convencido de que este texto bien podían pedirlo en los colegios para sustentar proyectos de desarrollo ambiental. Habla y analiza del problema ambiental y de la pobreza y lo hace con brillantez. Entonces, Bueno, ya para terminar, Rafael tiene... No, pues complementado el Laudato Si con Fratelli Tutti, que es la otra encíclica, las dos de las 4 encíclicas que él escribió, se complementa tanto el amor por la naturaleza y en la oración de San Francisco, el Laudato Si comienza con la oración más importante de San Francisco, que quiere decir alabado sea el sol, la luna, el viento, las estrellas, y complementado con el Fratelli Tutti, que tiene que ver con la, digamos, una es la justicia de la creación y la otra es la justicia entre los humanos. Entonces él complementaba un texto con el otro. Entonces eso nos da una idea de la trascendencia de nuestro personaje de hoy. Bueno, muchas gracias. Se nos quedó por hablar la parte final del cónclave y de la elección del nuevo Papa. Eso hay ahora muchos expertos que hablan sobre el cónclave. Pues digamos, hasta una película hay. ¿Qué nos espera? ¿Cuál será el nuevo Papa? ¿En qué vamos a quedar? Y muchas gracias a toda la teleaudiencia, muy amables, y nos escucharemos y nos veremos en un próximo programa. Bueno, para terminar ahora sí, ya ustedes van terminando poco a poco, entonces una invitación a seguir construyendo la iglesia sinodal, es decir, que nos permitan a los fieles participar, tener la palabra, analizar, hacer propuestas, es decir, una iglesia abierta donde podamos participar de esta construcción. Un buen día para todos ustedes. Muchas gracias.